Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. No se nos había olvidado, es que no nos ha dado tiempo hasta ahora a dedicarle un tutorial, un vídeo al triste y recientemente fallecido Ross DeVos, guitarrista de la formación clásica de Manowar, que puso su estilo, su forma de tocar al servicio de algunos de los mejores discos de la banda. Recordamos su estilo, aprendemos de sus líneas, de sus licks, de sus riffs en discos clásicos como Fighting the World o Kings of Metal, y nos preguntamos en este vídeo por qué, a pesar de su gran valía, pues nunca apareció en las listas de mejores guitarristas, de los guitarristas más considerados de rock de la época. Vamos a verlo. Sin duda su estilo era fundamental en el sonido de la banda, es decir, todo llevado al máximo, volumen al máximo, sonido épico al máximo y muchísimas notas en muchos de sus licks. Me voy a quedar con algunos de los tics que tenía característicos de la época, desde esos golpes de vibrato a la técnica de tapping, y especialmente en esa línea que aparece en el solo de Blow Your Speakers. Aunque, como decíamos, destacaba muchas veces por ese torrente de notas a granel en muchos de sus licks y solos, también sabía hacer buenas melodías cuando era necesario. Desde luego la canción Carry On, una de las más famosas en la época de Manowar, no hubiera sido lo mismo sin su melódico solo. Sin duda, el hecho de tener que competir en una época en la que los estándares guitarrísticos a nivel virtuoso estaban en lo más alto, pues le hizo que muchas veces no fuera lo suficientemente considerado, ¿no? Tener que competir con todos esos guitarristas a lo Van Halen que aparecieron en la época, con los Satriani, Malmsteen, George Lynch o Steve Vai de este mundo, pues no era nada fácil. Sin embargo, encontramos solos como por ejemplo el de Defender, ¿no? Un solo con mucha épica, con un sonido mucho más bluesy, mucho más feeling, que desde luego contrastaba con sus pasajes más rápidos, pero que creo que fueron grandes solos a reseñar. Antes de coger la guitarra y aprender a tocar algunos de esos licks, de esas frases más memorables de Ross DeVos, recordar que algunos de sus riffs fueron también parte muy importante del sonido de Manowar, ¿no? Me quedo con los de Wheels of Fire, con ese estilo cercano al thrash, y por supuesto Pleasure Slave o el gran Violence and Bloodshed. Uno de los solos más memorables de Ross DeVos está en Blow Your Speakers, ¿no? Donde sobre los acordes de La y Re encontramos esta línea de tapping, ¿no? Describiendo la tríada de esos acordes. Ahí encontramos ese sonido de un La mayor en este caso segunda inversión, dejando la primera cuerda al aire, la nota Mi, quinta, raíz, tercera mayor, y para el cambio al acorde de Re mayor vemos ese acorde tocado en este caso en su primera inversión, dejando la tercera de la tríada por debajo, ¿no? En este caso la nota Fa sostenido, para pasar a encontrar después esos dos acordes sus notas en otra disposición, ¿no? Posición fundamental, raíz, tercera, quinta para el La, y ahora segunda inversión para el acorde de la tríada de Re mayor. Eso genera que escuchemos esa melodía. Un gran solo con carácter muy épico de Ross DeVos está en el tema Defender, ¿no? Un tema con un solo muy pentatónico. Vemos cómo utiliza esa posición primera de la pentatónica del La. Con un carácter quizá muy bluesy, ¿no? Con esos bendings. Que desemboca en algo muy habitual en su estilo, que es ese tipo de licks
tocados a gran velocidad, ¿no? En este caso es el lick con sonido dórico en el tono de La. Como digo, tocado a muchísima velocidad, ¿no? El solo de Kerrion es quizá uno de sus solos más melódicos, ¿no? Con ese uso de la pentatónica mayor en Mi. Que no, va a ver cómo utiliza diferentes posiciones de esta escala, ¿no? Pentatónica mayor, ese tono de Mi. Empezamos desde esa posición más arriba en el mástil, para pasar a esa posición 5 tan habitual. Y vamos a ver cómo acaba con esa típica frase muy de los solos de acabar a gran velocidad. En esta línea, algo que era muy habitual también, ¿no? En su estilo, dejar esa frase final a gran velocidad al final, ¿no? Como de atrás. Para la apertura del disco Kings of Metal, Ross de Vos nos deleitaba con uno de los riffs más rápidos de la carrera de Manowar, ¿no? El tema Wheels of Fire. Con ese sonido tan veloz que añade esa sexta cuerda. Vamos a estar en ese tono de Mi menor, añadiendo como nota curiosa esa nota de blues. Después de repetir 3 veces esa línea entre Sol y Mi, pasando por ese Si bemol, La y Sol. Una línea de luego tocada a grandísima velocidad. Se exige ese movimiento de un picking rápido, ¿no? En el lado opuesto encontramos en ese mismo Kings of Metal el tema Pleasure Slave, ¿no? Un tema con un rollo casi Sabbath, ¿no? Con esos power chords tocados a muy bajo tempo. Esa línea dentro de la escala escala menor natural de Mi. Y como digo, esos sonido de tempo bajo que contrarresta con el anterior riff.